Parque de la Florida, estatua de Wynton Marsalis, uno de los mejores trompetistas mundiales del jazz. Uno, que ha venido a varios festivales de jazz y con el director del festival de jazz y también entrenador de baloncesto, con Javier Añoa. Nos hemos venido aquí a charlar sobre todo esto, sobre festival de jazz, sobre baloncesto, sobre cómo comenzó él en esto del baloncesto, su creación del Club Deportivo Vitoria, esa sección de baloncesto que creaba él, después se marchaba al CAS, entrenaba en Barcelona, Francia, el propio Baskonia y un montón de anécdotas que nos tiene que contar. Hace poquito, 30 aniversario de ese primer título de Baskonia. Le veíamos en la cancha del Fernando Buesa Arena con otros grandes de nuestra ciudad, Iñaki Garayalde, Ortega, pues un montón de gente más que estaban allí en esa celebración, ¿no? Ese primer título, ese 30 aniversario, ese título que conseguía el Baskonia. Ellos fueron los impulsores del actual Baskonia y por ello hemos querido charlar con Javier Añoa. Muy buenas, Javier. Hola, oye, que yo no soy el director, ese es mi hermano. Yo sí empecé con el jazz. Empecé con el jazz y mi hermano enseguida le gustó. Pero es otra historia, porque aquí estamos sentados en un banco que es muy curioso. Si miras, están los nombres de todas las grandes estrellas del jazz mundial. O sea, estamos en un sitio un poco privilegiado. Sí, además de verdad. Yo recuerdo que cuando tenía unos 17 años fui a estudiar a Francia y allí oí los primeros discos de jazz. Aquí no se conocían. Entonces, cuando volví tuve la osadía de pedir que me diesen en Radio Vitoria, en la Radio Vitoria esta, sí. En el año sería 54, así, que una misión de jazz porque me había entusiasmado, ¿no? Y cuando hicimos aquella con Luis Abaitua, que era otro amigo, íntimo amigo que estudiaba en Suiza, que también le gustó el jazz, hicimos una misión, pero jamás podíamos soñar que íbamos a estar sentados en un banco donde está Wynton y están todas las estrellas aquí del jazz. En eso quizá mi hermano Iñaki, pero sin quizá, mi hermano Iñaki ha sido el que ha desarrollado todo ese bagaje durante casi 40 años, pero es muy bonito que algo que te ha gustado lo desarrollo claro. Tú sin ninguna responsabilidad lo disfrutas. Además de verdad, porque son como las cosas más se disfrutan, ¿no? Sí, sí. Esa música sí, que, sí. como bien dices, no se escuchaba, que incluso Sí, esos sí. sonidos que teníamos allí lejanos en Nueva Sí, Orleans, sí, en sí. París, que siempre me ha contado además nuestro compañero y amigo de esta casa, presentador de 2.5 Gasteiz, Joseba Cabezas. Joseba es un encanto. Un apasionado del mundo del sí, jazz y también. sabe mucho, es una persona a la que todos, yo le quiero mucho, pero creo que todos le queremos mucho. Sí, que ha impulsado también el jazz en nuestra ciudad. Sí, ondas del jazz, yo no me pierdo ninguna, vamos, o sea, es algo que... Un auténtico lujo, la verdad, tener un los lujo. mejores. El último concierto... Tuvimos en su día Paco de Lucía, ya sí, tristemente fallecido, y un Sí, montón sí. de... Bebo Valdés pasó por aquí. Sí, y Bueno, este un año montón viene de bueno grandes también. artistas. Este año viene interesante también, Sí. además de verdad. Que empezamos esta charla hablando de música, como decimos, Sí. por este banco donde estamos Sí. con Wynton Marsalis y con todos estos hombres de jazz, ¿no? Importantes. Sí. ¿Qué le atrajo del jazz? ¿O qué te atrajo del jazz? ¿Qué te atrajo de esta música que no te atraía pues, del pop o de otro tipo de estilos? Vosotros no habéis vivido los años primeros del 50. La música era atroz. Es que el pop parece ya revolucionario al lado de lo que oíamos. Era la música más cursi que uno puede imaginar. Y de repente oír algo como era en Nueva Orleans, que era lo que oíamos entonces, era como decir, ¿y esto? Esto es algo que tiene vida, esto es algo que te transmite cosas, ¿no? Y luego ya en un año evolucionamos tanto que yo recuerdo que ya poníamos a Miles Davis. Miles Davis en el 54, una grabación preciosa, ya lo poníamos. Yo creo que los oyentes oían muy poco y debían pensar que Luis Abaitua y yo estábamos completamente locos, no nos hacían mucho caso, pero era algo que esa inspiración, el jazz siempre, si te toca te llega al alma. Hay días que igual hay un músico que no te dice nada porque es una corriente que a ti no te gusta, pero te llega, cuando te llega te atrapa. Y la música de los 50 os habéis librado de algo gordo, ¿eh? Os librasteis de algo gordísimo, era lo más malo. Luego llegó la movida de los 70, la movida madrileña también, que la música aquella era un tanto extraña. Extraña, pero al menos era original.
los personajes eran originales y todo aquella, la gente fue muy original, por lo menos tenían ese toque de locura, que algo es algo. Y todavía se ha quedado, Sí, porque estamos recuperando, yo no me tocó vivir la movida madrileña de los 70, pero bueno, ahora parece que se está recuperando, ¿no? Ciertos sonidos. Hay que ir siempre creando nuevas cosas, y la música tiene que ser nueva, y la música tiene que ser original. Se está haciendo últimamente mucha música fabricada para que guste a la gente. Y bien, puede gustar a la gente, pero no te engancha. Claro. Crea fanáticos de... pero groupies, nada más. como se suele decir. Los groupies, sí. En fin. Entrando dentro del mundo del baloncesto, Javier, ¿cómo te dio por entrar en este mundo? Pues mira, yo jugaba al fútbol. El Club Deportivo Vitoria. No, todavía no jugaba. Y entonces jugaba con el equipo del colegio, los Coras. Yo pasaba por aquí todos los días para ir a los Coras y tal. Y jugábamos en el campo de la Vitoriana, que todavía existe, allí por la parte de atrás del cementerio. Pero aquel campo era inmenso. Era inmenso y tenía barro como no ha habido, yo no he visto más barro nunca. Los balones eran de cuero con correa, sí. Y entonces entrar a rematar un córner de cabeza, todos nos agachábamos porque si te daba el balón en la cabeza te mataba. Y destacamos una serie de gente del colegio, recuerdo un tal Usa Torre, Laza, jugábamos bien y nos llamó el Vitoria para jugar. Y pues destacábamos allí, con 16, 17 años quizá, destacábamos bastante. Y a mí, mi madre, que era muy sabia, como todas las madres, pues me dijo: chaval, si juegas al fútbol no vas a estudiar, primero los estudios. Entonces, claro, mi madre era muy sabia, pero ya sabes que también nosotros somos muy aldeanos de la llanada. Y dije: esto hay que cogerle la vuelta, no voy a jugar al fútbol, que podía jugar, no sé si bien, pero relativamente. Y dije: voy a jugar al baloncesto, que no lo conoce nadie. Claro. Y así me deja tranquilo. Estaba empezando de aquella época. Empezamos realmente porque estamos hablando de los años 50. En los años 50 el deporte estaba en manos del Frente Juventud, de todas esas cosas, que se jugaba muy poco. Y entonces empezamos a hacer un equipo que lo patrocinaron mis padres, se conoce para confirmarme, porque tenían la tienda de Philips, de electrodomésticos, y hicimos el Philips. Y curiosamente, yo entonces jugaba al fútbol todavía en el Vitoria, empecé a jugar al baloncesto y luego, curiosamente, hubo un momento que dimos un salto de calidad y creamos el Club Deportivo Vitoria de baloncesto. O sea que es que ahí hubo una simbiosis muy curiosa y fue muy bonito porque el Deportivo Vitoria ya era un equipo con gente de Vitoria muy, muy, muy buena. Tanto es así que bueno, llegó un momento que el equipo era fuerte y se convirtió en Sociedad Deportiva CAS, con lo cual ya llegaron dos americanos que eran buenos. Jugamos en segunda división, creo que fueron unos 100 partidos entre amistosos y esto, ganamos los 100. Pero ganamos los 100 porque es que nosotros era un equipo era ya muy profesional el equipo. O sea, no de que ganasen dinero. Recuerdo que Johnny Mathis y Mo Williams ganaban $200 al mes. Imaginaros, ¿no? Sí, sí. Pero el equipo ya era bueno. Bilbao tenía un equipo muy fuerte. Cuando después de jugar en Bilbao venían aquí a jugar, jugábamos en el Frontón. En el Frontón era una cancha pequeñita, muy estrecha. La primera línea estaba prácticamente dentro como era más estrecho, estaba dentro de la cancha. Y entonces si el jugador contrario era muy destacado, con el paraguas siempre le sacudían un poco. Era algo increíble. Recuerdo que en esa cancha del Frontón, en el equipo jugaba Pepe Lasso, el padre de Pablo, que había venido de Madrid. Y entonces teníamos un árbitro de Burgos, un hombre muy majo y tal, pero solo había un árbitro. Y entonces era un chico que no veía muy bien. Y entonces cuando iba driblando por el lado de la pared Pepe Lasso, tiraba el balón contra la pared para esquivarle, y lo cogía al otro lado y siempre protestaba, que ha hecho trampa, que no sé qué y tal. Y al final se acababa pintando por protestar una técnica a lo contrario. A mí me daba verdadera vergüenza ajena aquella historia, ¿no? Pero ganábamos a todos. También, como había un solo árbitro, por ejemplo, Pepe metía una canasta, iba a sacar de fondo en vez del contrario, el árbitro se volvía a señalar y decía: canasta del número 14.
Sí. Y mientras decía eso, él sacaba de fondo y se la daba a todo nuestro equipo y metíamos. Bueno, el reloj no se paraba nunca hasta que hacíamos 100 puntos. Y Porque cuando era de mano. Y entonces cuando ya hacíamos 100 puntos, paraba. Y siempre decíamos, "Oh, es que hemos hecho 100 puntos". Claro. Me recuerda... Era más fácil hacer 100 puntos Claro, de esa manera, de la de Pepe Lasso. Sí, me contaba Manu Moreno, que todas las mañanas solemos desayunar juntos y tal, que entrenó luego al Pamesa de Valencia y al Baskonia, entrenó muchos años. Me decía que vino de jovencito un día aquí y en el salto inicial oía un murmullo de y era el salto inicial, y le pregunta al veterano del equipo que tenía al lado, dice, ¿qué gritan ahora que empezamos? Dice, queremos 100 en el salto inicial. O sea, ya nada más empezar la gente Sí. lo tenía claro. Sí. Y no, luego salió de ahí el CAS, que fue un equipo ya de un enorme nivel, que fue el que ganamos, no, fuimos segundos, jugamos la final La de... final en el 66-67 Sí. subcampeones contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid Contra un y- todopoderoso ya Sí, Real Madrid. Y sí, con un Clifford Luis que estuvo soberbio, y estuvimos a punto de ganar, con un frontón que cabrían 800 personas y había 2.000, se contabilizaron 2.000 entradas vendidas, era algo tremendo. Fuera de aforo, aquello Fuera de ya. aforo y todo, pero fue bonito porque eliminamos al Picadero, al Juventud, a los grandes equipos de la época, Ajá. los eliminamos, y ya ahí, ya en primera, fuimos cuartos recién ascendidos a primera, y ya era un salto. Vitoria entraba en el baloncesto ya de élite. Lo que pasa es que hubo que hacer una cancha que fue el Mendizorroza, el Mendizorroza, pabellón de que era Mendizorroza. preciosa. Ha sido una cancha muy bonita siempre, en la que nosotros no llegamos. Yo no llegué a jugar porque marché. Me marché a Estados Unidos, estuve un año allí estudiando baloncesto, porque salí del CAS y dije, aquí hubo un fenómeno muy curioso. Salí del CAS y la gente no quería que saliese del CAS, y en todos los bares pusieron anuncios de aquí no se venden productos CAS y tal y cual, porque O sea, una auténtica revolución. Una revolución. Porque Javier Añoa se marchaba, pues Sí. bueno, no sé si de año sabático, a estudiar el baloncesto no, porque americano. me habían cortado y entonces Ay, la no madre. aceptaron muy bien el corte. Ah, entonces y- ahí sí que había presión ya de la ciudad. Ahí fue el primer movimiento, vamos a decir, de la propia ciudad Sí, de sí. cara al mundo del baloncesto y decir, no, que nosotros queremos tener a Javier Añoa de Sí, entrenador. sí. Y se fue el equipo, el CAS tuvo que marchar a Bilbao, argumentaron que era un aspecto económico, que Bilbao era más grande, bueno, pues bien. Y a la vuelta, según bajaba del avión de Nueva York un año después, estaban esperando desde Barcelona para que el Barcelona entonces era un firmar. equipito muy modesto, no había invertido dinero. No dependía, bueno, sí dependía del Sí, igual, fútbol, igual, ¿no? sí. Pero no se gestionaba tanto dinero, ¿no? No se pasaba gestionaba tanto dinero. nada. Y entonces pensaron que como yo había estado en las universidades americanas estudiando, que podía ser un buen gestor para reconstruir un equipo y llevarlo arriba. Y ese fue el objetivo. Y mira, ahí tuve la suerte de que cada año fuimos subiendo un escalón hasta llegar a ser 2 años subcampeones. De Liga Campeón no podía ser, porque todavía era Franco, no había Sí, muerto, sí, no había muerto. ahí el y ahí Real Madrid era. el Real Madrid era el Real Madrid, aparte de que efectivamente por ser tenía un gran equipo. Recuerdo que la primera vez que se le ganó de verdad y bien al Madrid fue en la inauguración del Palau. El Palau Blaugrana lo inauguramos contra Madrid en el 71. Le ganamos, salí yo a hombro, el pobre que iba debajo, yo no sé, lo veo en la foto, lo tendría que agradecer, porque con lo que yo pesaba y era gordito, entonces el hombre tuvo que sufrir muchísimo. Pero que seguro que con muchísima alegría, porque si Sí, era la sí. primera vez que se le ganaba Sí. al todopoderoso, como si Y diríamos. además televisado, ahí tengo fotos muy bonitas de aquella época, pero es bonito también. Y la etapa de Barcelona fue a mí especialmente bonita, porque yo cuando llegué el equipo jugaban todos los juniors en el equipo, Ujú. todos los juniors, y lo reforcé con Aito, que era poco más que junior. Que ha sido también Sí. malo como entrenador, Sí, como sí. estamos viendo. Ha tenido un recorrido espectacular Sí, y lo- sigue teniendo. Lo tuve varios años, él ya era entrenador, jugando ya pensaba como un entrenador. Hay varios jugadores que Sí, yo creo que se les ve ya. muchos. Caso de Baskonia, luego charlaremos. Sí. Más cercanos, el propio Pablo Prilloni, ¿no? Que todo se hace ver, Sí, que dentro sí. de un par de añitos podría estar Sí. entrenando aquí en Baskonia. Pero, por ejemplo, Pepe Lasso fue un gran jugador, pero fue luego también Eso sí. y le lanzó a Pablo
Pablito Lasso también. Madre mía, Y, pobre hombre, con lo criticado que ha sido en Madrid y a dónde ha llegado este año también. Ha cambiado la fisonomía del Real Madrid, ha cambiado el estilo, le ha dado una personalidad, dentro además de la modestia siempre. Yo creo que Pablo en este momento ya es uno de los grandes de Europa y eso ya no se lo van a poder quitar nadie. Él, que no hay que olvidar que el campeón de la Liga Femenina es otro vitoriano, Íñigo Martínez de Heredia. Claro, los con dos el del Girona. Sí, del Sambi, los dos del Los Sambi. dos del Sambi. Bueno, Y- sin menospreciar los otros clubes, pero sí, Sí, San los dos Viator, del la Sambi. tradición baloncestística de San Viator es muy, Sí. muy grande. Otros compañeros también, yo recuerdo de Roberto Arrillaga, también un Sí, gran sí. jugador de baloncesto, Exacto. ya ahora mismo en Cope Y Vitoria. un gran periodista. Y un gran periodista que nos acompañó en el día de ayer también, ¿no? Sí. en esa tertulia de Es- Triple Gasteiz. Es una enciclopedia, sí, sí. Bueno, que yo me disparo por otro sitio. Sí, no, estamos rememorando todos esos años. Sí. ¿Ha cambiado mucho el baloncesto? ¿O cambió mucho el baloncesto de la creación, por ejemplo, del Club Deportivo Vitoria hasta que te marchas a Estados Unidos a estudiar ese baloncesto? Sí. Que ya la NBA pues no se escuchaba tanto, igual no había tanta información, no tanto trasvase de un lado al otro lado del Atlántico, pero ya allí era importante el baloncesto y tal vez todos los que os marchasteis allí fuisteis los que trajisteis esa tradición Sí. del mundo del baloncesto, el mundo del baloncesto americano, aquí a Europa y más concretamente pues, a nuestra ciudad, a Vitoria. Sí, eran mundos diferentes. Yo del baloncesto americano y de la NBA tenía una invitación especial allí para ir a los entrenamientos de los Knicks de Nueva York y es muy curioso porque no existía, vosotros que sois muy jóvenes, no os percáis de lo que ha influido la informática. Entonces, para ver luego un partido y traerlo aquí, te daban un rollo así de película, que era enorme. Llegabas a la aduana y decían, no, es que es un partido de baloncesto. Y los aduaneros dejaban pasar como diciendo, este es un loco, partido, ir con unos rollos de baloncesto así, ¿no? Pero sí que ha habido un cambio total. Ha habido un cambio rotundo. El baloncesto de entonces era un baloncesto muy táctico y los jugadores físicamente no valían ni la décima parte que los de ahora. Yo he tenido jugadores, algunos en Vitoria tuve a Iradier, a Chus Iradier, que luego fue internacional con el Barcelona, de origen de Vitoria, Iradier de bisnieto del explorador, ¿no? Eso es. Que era un atleta que tiraba las suspensiones a una altura de casi 1,5 metros del suelo. Y tuve jugadores muy atléticos, pero los jugadores de hoy en día atléticamente son impresionantes, técnicamente lo saben todo. Hoy un jugador cuando yo voy a ver a veces a los chavalitos de 16 años, juega con una técnica individual superior a la que tenían aquellos. Tácticamente no, porque estaba ya se desarrolló mucho. Yo fui director de la Escuela Nacional de Entrenadores muchos años, claro, y teníamos mucha gente que había estado, entrenadores muy buenos, que habían estado en Estados Unidos y la difusión fue muy grande. Claro. De hecho, ahora se está recogiendo que en la liga prácticamente son todos entrenadores españoles Sí, y con sí, una sí. cada uno de su escuela. El que más escuela crea es Aito, que tiene a todos. Lo sigue teniendo a raya, ¿eh? Sí, a Plaza, a Sito, a Alonso, Eso es. a Martínez, a Maldonado. Todos esos son... Bueno, el último que tiene es el del Murcia, Ocampo, que es un ¿Ocampo? chico estupendo. Él ha creado mucha escuela. Aito es un auténtico... Es el entrenador más viejo seguramente casi de Europa, y el más joven. Es decir, tiene la ilusión de un chaval. A mí me gustan los entrenadores jóvenes, pero es que resulta que Aito, no es porque sea íntimo amigo mío, Sí. pero es realmente un joven, ¿no? Entrenadores jóvenes, y perdone que le corte, Javier. sí. Ivonne Navarro, A ver, Gasteiztarra, joven. Ha pasado de segundo entrenador con Escariolo, con Dusko, con Peras. qué con- escuela, ¿eh? Bueno, le has puesto muchas cosas, además yo lo recuerdo, no solo es vitoriano, es que es hasta blusa, joder. Eso es. Es que es hasta eso blusa. es. joder. Ivonne es un hombre de una preparación extraordinaria. Es un ingeniero. Un loco del mundo del sí, baloncesto, ¿eh? Es ingeniero químico. Cuando iba, te voy a contar una, cuando estaba dudoso de dejar el trabajo y dedicarse al baloncesto, me consultó. Me consultó a varias personas y yo le dije, no dejes el trabajo, que es muy difícil. Menos mal que no me hizo caso, porque hoy en día creo que Ivonne es uno de los buenos entrenadores.
y ojalá tengan en el club paciencia para mantenerlo, para dejarle que desarrolle todo su conocimiento, porque además está ayudado por Cuspinera, que es un muy buen entrenador, y formarán con paciencia, estabilidad. Si este equipo ahora, estamos en otro escalón, el Baskonia no está en el escalón de antes, la crisis económica ha llevado a esto, ¿no? Yo creo que entonces con esa crisis tenemos que estar ahí, agazapados, como buenos aldeanos de la llanada, como digo yo, y en cuanto meter el pico otra vez y subir. Pero Ibón para mí es muy bueno. El mundo del baloncesto últimamente, a diferencia sobre todo de otra época, evidentemente, de esos inicios, ha cambiado sobre todo en lo que comentabas, ¿no? Que ahora es muchísimo más físico, pero sobre todo lo que me di cuenta es que ha cambiado en cuanto a tiempos. Es todo muy breve, si no ganas un título te vas fuera. No, sí. Prácticamente las plantillas se hacen nuevas todas las temporadas. No se tiene esa paciencia que se tenía antes, no se tiene esa tranquilidad, y además ahora, más si cabe, con aquello de la apertura de absolutamente todo, los mirlos blancos, como se les suele bautizar, Sí. es imposible encontrarlos. O lo tiene la gente que evidentemente los clubes que apuestan y que tienen muchísimo dinero. Lo que no hay ahora, como consecuencia de todo este fenómeno que es así, es implicación. Cuando en Vitoria hemos tenido implicación ha sido con aquella hornada argentina. Es que Chapu, Escola, no Prigioni, Nocioni. es increíble. ¿Qué implicación tuvieron? Coincidió esos con otros también. Por ejemplo, José Calderón, ¿cómo se llama? Garbajosa, luego Rakočević, luego también había. Pero aquel ¿cómo se llama? Escola, Sí, que en el Luis. vestuario era un hombre de decir. Luego Ramón Rivas, que no era argentino, pero era como si lo hubiese sido. Era un hombre muy implicado. Se juntó un equipo de mucho carácter. Pero allí. un carácter terrorífico. Ese carácter, ahí nació el carácter vasconi. Claro, el carácter vasconia muchas veces ha sido en realidad carácter argentino. Yo paso mucho tiempo al año en Argentina, en Buenos Aires, y suelo ir a verlos, y no os podéis imaginar, porque en Buenos Aires hay muchos equipos de baloncesto, pero no ha calado muy profundo, es en los pueblos donde cala. Y eso sí, cuando dices, pero usted es de Vitoria, sí. Bueno, ya automáticamente aquello es una cosa. Y entonces te preguntan por Escola, por Prigioni, por Nocioni, porque ellos siguen muy unidos también a la selección argentina. O sea, son gente que se ha implicado siempre. Y ahora esa implicación va desapareciendo de casi todos los equipos. Entonces los clubs que fichan jugadores que sean capaces de implicarse son los que van bien. Aquí, por ejemplo, se le ha discutido a San Emeterio, porque el hombre que tenía un contrato muy alto, pero él desde el primer día hasta el último se implica, deja el alma en la cancha. Entonces ya me vale, y lo que cobra no me importa porque fue el contrato que le ofrecieron. Claro. Y tenemos otro jugador implicado que creíamos que no iba a jugar, que era Coser, Fabián Coser, sí, que tenía una enfermedad importante y tal, y sin embargo, a pesar de eso, se implica, está ahí y da todo. Y esos jugadores son los que al final te hacen que el equipo, sin ir más lejos, Ilman Diop, es un jugador que no tiene todavía la calidad, por eso, pero es que cuando sale en la cancha, vaya que sí está implicado. Claro, porque se ha formado, porque tiene una tradición, porque es algo. Yo creo que la implicación es lo que tenemos que buscar en el baloncesto actual y en nuestro club. Que ojalá, además yo estoy seguro que el equipo va a renacer. Sí, además, tenemos esa cantera, ¿no? Se está volviendo a fichar, se fichó a Calderón muy joven, se le cedía, se fichaba al propio Luis Escola, Chapu Nocioni, al propio Thiago Splitter, se le estuvo cedidos por ahí, y ahora estaba pasando un poquito lo mismo, ¿no? Ha venido una generación nueva, una generación buena, con Carlos Martínez, con Ilman y Mamadou Diop. Mamadou con más altibajos, ha tenido que marcharse antes a Canarias, ahora ha vuelto. Daniel Bordiñón, el propio Tadas Sedekerkis. Bueno, hay gente joven para ese futuro de Baskonia. Tadas yo creo que va a ser la estrella que tenemos. Tadas, se habla muchísimo de Luka Doncic, el jugador de Real Madrid, pero es que Tadas Sedekerkis ha sido nombrado por delante de Luka Doncic en exacto. MVP.
Doncic ha sido porque está muy mediatizado por la prensa madrileña, que me parece bien además, es su jugador, ¿no? Pero el MVP fue Tadas. Y uno que puede darnos una sorpresa bonita es el Bordiñón. Bordiñón es, también, Daniel Bordiñón. Es un jugador de enorme calidad que en Navarra ha jugado este año cedido y que lo ha hecho muy bien. Yo creo que hay que tener paciencia, estabilidad y luego, pues si la afición de Baskonia no pide mucho más. No, pide, con poco aplauden sí, y que se dedique, que haya ese interés, ¿no? Tenemos un pabellón. Yo he recorrido muchos pabellones en el mundo. Este es de los mejores pabellones. Quizá el público no ha tenido ocasión de verlo por dentro, las tripas, esas fotografías enormes. Es espectacular los pasillos del Bues Arena. Donde se hacen las ruedas de prensa son los mejores sitios. Hay unas salas VIP que están llenas, o sea, debe ser todo el mundo VIP, lo cual me parece estupendo. Me parece estupendo, que están fenomenales. Es que es algo muy, muy bonito y tenemos que aprovecharlo y sacarle jugo, porque es como una especie de obligación. Tenemos que tener, tanto en fútbol como... Fíjate, hubo un día que jugó el Alavés y el Baskonia a la misma hora. Sí, hace poquito. Y los dos sitios llenos. Eso es. Incluso luego resulta que hay aspectos culturales, aquí había una conferencia, las otras, llenos. La gente quiere deporte y cultura como expansión a los malos ratos que nos da esta crisis que vivimos y que hace que la vida sea difícil para muchos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar y que salga adelante todo eso. Tiene que ir saliendo poquito a poco. Se nos va el tiempo y es una auténtica gozada, de verdad, estar sentado en este banco y charlar con una leyenda viva del baloncesto. A ver, es una auténtica gozada y yo creo que los que nos están viendo en casa están disfrutando también muchísimo de esta charla. Hace pocas semanas, ese año, quiero que rememoremos, ese año 85, Caja Álava, ese trofeo, no me quiero equivocar, trofeo asociación. Primer trofeo que gana Baskonia y a partir de ahí, pues bueno, ya fueron llegando otros. No es muy dado, tanto José Anquerejeta como Saski Baskonia, a reconocimientos, a retirar camisetas, a hacer reconocimientos, pero esto fue una fecha especial. Salisteis allí al medio de ese Fernando Bues Arena. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue? En primer lugar, rememorando ese año 85, ¿cómo fue esa final? ¿Cómo la vivisteis? Porque evidentemente sería una sorpresa también ganar el trofeo. ¿Y cómo fue el otro día allí en el Fernando Bues Arena? Pues mira, el equipo era una cuadrilla de amigos con Iñaki Garayalde, que nos conocíamos de siempre. Que Iñaki jugaba ya de base, de titular, y luego el base suplente era Pablo Lasso. Iñaki Garayalde, que jugó de base titular, luego jugó de pívot y bueno... Sí. En el Sambi, un año que yo entrené para ya terminar mi carrera, para desfogarme y tal, pues jugaba de pívot, jugaba de pívot con Javi Buesa, eran los dos pívot, no medían 1,90 ninguno, pero enfrentarse en el juego interior con Iñaki Garayalde tenía lo suyo, porque es como una roca, ¿no? Luego es un jugador, ha sido siempre un jugador listo, desde debajo del aro, hacía muchas cosas, era un hombre muy potente, y bueno, era increíble. Entonces éramos una cuadrilla de amigos, fuimos en autobús hasta allí, que está lejísimo, un sitio precioso. Villanueva de la Serena. Villanueva de la Serena, como Extremadura. Ya el campo había empezado a bajar, porque Extremadura en primavera es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo. Siempre queremos que hace mucho calor, no, en primavera es una maravilla. Y llegamos allí y cuando fuimos a entrar estaba lleno el pabellón, que nos animaban. Digo, oye, esto es de la nuestra, pero ¿por qué? Y tal, fue muy curioso. No sé quién, el delegado que venía del equipo está casado con una chica de Villanueva, dice que todavía está la placa allí, que el Baskonia ganó, y hubo algo como que el público nos llevó muy esto, y nosotros como estábamos era una cuadrilla, que después de cada partido nos íbamos a cenar juntos, los entrenamientos, con un exijolis que era capaz de hacer también mucho equipo, con José Anquerejeta, que era un anotador, o sea, era un asesino. Cuando era un killer, él era un killer, ¿no? La verdad es que era un killer. Y con gente que... aquello pues nos unió mucho a todos. Luego el baloncesto cambió, el baloncesto ya no podía ser así. Y a mí me ha gustado mucho porque el club no solía hacer muchas cosas. Y encontraros con esto, yo creo que ha influido mucho también el equipo de prensa que tiene
el equipo de prensa que tiene el club, que es muy abierto a todas estas cosas. Ha llevado el club a muchos sitios, a muchos colegios, a muchas escuelas, a muchos hospitales. Yo creo que eso es bueno, y eso ojalá sea el principio de una serie de reconocimiento, que la gente de casa siga en casa. Y bueno, el verse allí en aquel pabellón, el que nosotros cuando éramos niños soñábamos que a lo mejor existía, pues resulta que existe, que es más bonito de lo que jamás habíamos soñado, y que nuestro equipo poco después ganaba al Real Madrid de calle. Tengo que confesar que yo estaba tan nervioso creyendo que a lo mejor no ganaba, que cuando faltaban 10 el último cuarto me tuve que salir fuera y sentar en el coche con la radio apagada, porque claro, es que nos jugábamos mucho, ¿no? Pero fue muy bonito reencontrarnos con todos los compañeros del equipo, reencontrarnos con un público que descubría que había visto, porque claro, los jóvenes no tienen por qué saber eso, pero que fueron muy cariñosos con nosotros. Y es algo que cuando pasan los años, 30 años, uno se siente como muy agradecido, diciendo, vaya que sí valía la pena, ¿no? El haber hecho aquello, que no tiene otro mérito, porque yo es el único título que he ganado en mi vida en el baloncesto. Bueno, el más importante, podríamos decir. Fui un par de años subcampeón con el Barça, fui subcampeón con el Antibes, en Venezuela sí gané entrando en la selección de Venezuela gané un título, pero bueno, de aquí la única vez que ganamos. Pero me consta que es el que más orgulloso le tiene. Orgullosísimo. Cuando vi aquella copa que nos parecía preciosa, era feísima, la copa es muy fea, aquella copa ya un poco decrépita por los años, pues nos prometió Eduardo Portela que cuando terminara, pero no habían hecho unas copas pequeñitas, más, que nos la mandaría. El otro día le hicimos un pequeño homenaje, los antiguos en Barcelona, a Portela. Y decía, yo no he venido a hacerte un homenaje, yo he venido a por la copa, que hace 30 años no la diste, ¿no? Y bueno, era una broma, como es lógico, y fue muy bonito también. Para la gente mayor nos significa mucho saber que lo que tú has gustado lo has podido transmitir a otros que ya ni te conocen, pero que disfrutan con lo que a ti te gustaba. Claro. Que la gente joven disfrute con lo que a ti te gustaba, como pasaba con el jazz. Bueno, esto es una recompensa que a los 80 años, que los cumpliré pasado mañana, es muy importante. Es importante. Te llena la vida, porque la vida hay que vivirla con felicidad, con alegría, disfrutándola. Esos gruñones, ¿para qué coño? Esos que van diciendo, ay, es que los jóvenes, ahora con las... Es que estos jóvenes, a ver si regeneran un poco todo. Hay que vivir con ilusión. Qué falta hace, ¿verdad? Javier, para ir concluyendo ya, ¿qué consejo le daría al actual Baskonia y qué consejo le daría a la gente joven? Que no sé si empieza en esto del baloncesto o que lleva ya unos poquitos años en el mundo del baloncesto. Yo al club consejo ninguno, porque lo han hecho maravillosamente, pero que tengamos siempre paciencia y equilibrio. Y a los jóvenes que tengan ambición con su equipo. Que la ambición no consiste en que seas campeón, sino que incluso aunque seamos los octavos, sigamos teniendo la ambición de que a ver si el año que viene somos séptimos, que nos vamos a divertir al baloncesto y que está toda la vida por delante, que siendo joven seguro que van a encontrarse con un Baskonia tan bueno como el que vivimos hace unos años. Esperemos, esa Final Four que hablábamos con el propio José Ángel Gita, ojalá la vivamos. Me van a tener que hablar yo con el Jordi Bertomeu, que soy muy amigo de él, que se olvide. 2016 a Berlín, a ver la de 2017-2018. Yo la siguiente, la que pueda venir aquí no la veré, porque ya no estaré, pero tiene que venir una vez. Yo a Jordi Bertomeu le prometo que le voy a dar la lata. Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido un auténtico lujo, de verdad. Es una gozada y un auténtico honor, y no es por peloteo ni muchísimo menos. Historia viva del mundo del baloncesto, y como decía, la gente mayor nos sentimos reconocidos. Hay que reconocer también lo que habéis hecho ya hace muchísimos años, y que a partir de ahí un club como Baskonia, que como decíamos es un club de pueblito, un club de pueblo, que es una ciudad importante como es Vitoria, pero que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Hay que ir hasta el final y hasta arriba. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues que han conocido un poquito más lo que podamos acercar, que seguro, y me consta, que tendremos en un futuro más charlas interesantes, porque se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y un montón de anécdotas más que sabemos que guarda
Javier Añoa. Muchísimas gracias, Javier. A todos Gracias. ustedes esperemos que hayan disfrutado, que se lo hayan pasado también, hayan reconocido más aún a una historia viva del mundo del baloncesto, como es él, como es Javier Añoa.